Gustavo Alegret. ¿Qué impacto tendría una declaración de emergencia como la que pretende hacer el presidente Trump? ¿Cómo contraatacarán los demócratas? En España, Pedro Sánchez adelanta elecciones para el próximo 28 de abril. ¿Por qué Amazon renunció a la instalación de una sede en Nueva York? Y le contamos cuáles son los 10 mejores países para jubilarse. Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Tiempo para el análisis de estas y otras cuestiones de la actualidad en esta mesa de trabajo de hoy viernes para cerrar la semana y que les invitamos a que sea su espacio de análisis para escuchar las opiniones hoy de Mariano de Alba. Es abogado, es constitucionalista, es amigo de NTN24. ¿Cómo estás, Mariano? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, con Arturo Sarucán, que es consultor internacional, ex embajador de México en Estados Unidos. Arturo, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. Gracias por estar en esta mesa y con Alfonso Fernández, corresponsal de la agencia EFE en Washington. Alfonso, buenos días. Buenos días, Gustavo. Muchos temas que tengo en la cabeza, pero empezamos por esa intervención del presidente Trump esta mañana, en la que muy probablemente va a apelar a esa prerrogativa que tienen los mandatarios en la Casa Blanca para utilizar fondos, además de otras prerrogativas, a la emergencia nacional. Él quiere el muro y lo quiere sí o sí. El Congreso no se lo da. Tras un cierre de más de 35 días de la administración estadounidense, con un desgaste político considerable, Trump va a recurrir, aconsejado por su entorno, a la emergencia nacional. ¿Es una buena decisión, Mariano? Bueno, yo creo que no. Creo que está claro que se venía de un momento en donde ha habido mucho conflicto en la política estadounidense. Finalmente, luego de un cierre de gobierno tan largo, hubo un consenso entre demócratas y republicanos para aprobar un presupuesto. Obviamente Trump no obtiene todo lo que quiere y ahora va muy probablemente a utilizar esta medida cuya legalidad es dudosa, pero que yo creo que al final pues, va a ser aceptada por las Cortes, dado el sistema hiperpresidencialista que hay en Estados Unidos, pero políticamente va a ocasionar una emergencia. Yo creo que la mayoría del Partido Republicano va a apoyar a Trump, pero para los demócratas esto es un duro golpe que pues, va a poner otra vez en gran contención el ejercicio del gobierno, el Congreso contra el Ejecutivo y el Ejecutivo contra el Congreso, y eso tiene unas consecuencias en la práctica que yo creo que se van a ir viendo de aquí hasta las elecciones del año que viene. ¿Por qué es de dudosa legalidad, en tus palabras, si otros presidentes lo han hecho y está el proceso establecido y reconocido? Bueno, creo que la dudosa legalidad viene dado porque lo que se va a litigar en las Cortes es si efectivamente existe o no una emergencia nacional. Y creo que hay elementos de sobra, sobre todo del lado que argumenta que no hay una verdadera emergencia y que por lo tanto esto es la utilización por parte del presidente Trump de un recurso que le otorga una ley especial a los efectos de salirse con la suya. A ver, aquí la única emergencia nacional que hay es el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Punto. Lo que hay en la frontera no es una emergencia de seguridad nacional. Esa va a ser la litis que los demócratas y seguramente algunos gobernadores van a llevar a las Cortes para interpelar la facultad administrativa a la que recurre Trump. Gran paradoja, recordarán ustedes algunos años, cuando el presidente Obama recurre a sus facultades como ejecutivo para defender a los Dreamers y blindar las deportaciones a través de DACA. Donald Trump critica al presidente por el uso de facultades ejecutivas, decreto presidencial, que es lo que está haciendo y a lo que está recurriendo precisamente en este momento Donald Trump. El problema de fondo es que Trump desde hace meses estaba dispuesto a declarar una emergencia nacional. ¿Por qué? Porque esto es lo que le permite seguir movilizando a su voto, a su base dura. Pero yo discrepo un poco. Yo creo que tiene esto en el mediano o largo plazo tiene muchos mayores costos para el presidente que para los demócratas. ¿Por qué? Porque si tú ves todas las encuestas, sí, efectivamente su voto duro sigue blindado, sigue apoyando al presidente. Esto es maná del cielo para ese voto duro
de la derecha talibana del Partido Republicano, pero para votantes independientes, para mujeres independientes que votaron por Trump en el 2016 porque detestaban a Hillary Clinton, ahí estás empezando a ver desde el efecto del cierre de gobierno que está habiendo una sangría muy importante en los apoyos y en las percepciones de aprobación hacia el presidente en estos segmentos del voto. Para los demócratas esto va a ser un pulso más que va a demostrar que el presidente está jugando política con un tema tan grave como es la erogación de recursos del erario estadounidense. Sí, yo creo que esto también hay que marcarlo, como comentaba Arturo, en la cuestión política. Hay que recordar que lo que va a firmar, lo que se prevé que firme hoy la emergencia nacional, va a estar precedida por la aprobación de la ley presupuestaria que va a permitir evitar un nuevo cierre de gobierno. Yo creo que esto hay que marcarlo dentro de la manera que tiene el presidente Trump de encarar las conversaciones o negociaciones con el Congreso. Él siempre se jactaba de ser un gran negociador, pero lo que ha quedado claro es que no es capaz de trasladar sus habilidades empresariales al ámbito político. Por lo que en este caso yo creo que lo que va a dar es una de cal y una de arena. Acepto este pacto que reconoce en el fondo que es peor o es lo mismo que podría haber pactado en diciembre, pero a la vez recuerda, soy el presidente y voy a declarar la emergencia nacional. O sea, creo que encarar este planteamiento en los dos ámbitos que va a firmar hoy el presidente Trump en la Casa Blanca. ¿Y el impacto en México? Mira, a ver, en la opinión pública el tema marca muy poco, es decir, no mueve la aguja mucho en términos de opinión pública. México es un país ahorita, me da la impresión, totalmente subsumido por la política interna y por un nuevo gobierno que acaba de arrancar, que va en el segundo mes de gestión. Pero no por ello esto implica que una decisión que el propio gobierno mexicano, en boca del presidente López Obrador, ha calificado como un tema de política interna estadounidense, tenga un impacto brutal para el bienestar y la seguridad de los mexicanos. ¿Por qué? Porque más allá de si se construye o no se construye un muro, es decir, la narrativa que va detrás del muro, Gustavo, es una narrativa de nuestra relación con nuestro vecino al sur está en crisis. Y esto tiene impactos muy importantes en toda una serie de temas, amén de lo que implicaría para México que efectivamente haya un muro físico a lo largo de la frontera por un tema como, por ejemplo, los flujos de fauna que vive de los dos lados de la frontera. Tenemos un parque binacional entre los dos países, una reserva biológica. Hay problemas todos los días cotidianos con el manejo de los flujos de agua, tanto en el río Bravo como en el río Colorado. Es decir, este tema vuelve a demostrar que por lo menos en la relación México-Estados Unidos no hay tema alguno que sea un tema de política interna. Todo lo interno impacta a lo bilateral y me parece que en México esto todavía no se acaba de procesar. Siguen viendo esto como un teatro del presidente Trump que tiene efectivamente su vector interno, pero me parece que no mueve demasiado las agujas de la percepción. Yo lo que creo es que esto es quizás algo que agrega más a esa sopa que se está cocinando y que eventualmente va a obligar al gobierno de López Obrador o va a generar mucha presión para que el gobierno de López Obrador haga algún tipo de declaración, fija algún tipo de posición más clara con respecto a esto. Y yo creo que si observamos lo que va a suceder de aquí hasta finales del año 2020, es muy probable, desde mi punto de vista, que veamos algún tipo de enfrentamiento más frontal entre el Ejecutivo mexicano y el Ejecutivo estadounidense. También yo creo que López Obrador comentaba que es una cuestión de política interna estadounidense. Yo creo que ya es una cuestión casi de campaña, ¿no? El planteamiento de Donald Trump es hay que avivar a las bases, ¿no? Hay que darles lo que él está prometiendo y lo que él no ha querido fallar nunca es yo no he cumplido mis promesas, ¿no? Entonces en este sentido yo creo que es un paso más y ya está marcando, delimitando el territorio de cara a la campaña electoral de 2020 que en Estados Unidos comienza casi ya este año, ¿no? ¿Qué opciones tiene el Congreso para revertir la decisión de la emergencia nacional? Porque hay una opción en la que Arturo, probablemente tienes más conocimiento. El Senado puede aprobar una decisión de revertir esa decisión, sería votada
Trump la podría vetar y tendría que volver al Congreso y las dos cámaras aprobarla con el veto del presidente por 2/3. ¿Es así el proceso? Así es. Y lógicamente, para que sea aprobada en el Senado, podría funcionar porque va por la mínima y hay algunos republicanos que están en contra del uso de ese concepto de emergencia nacional, pero alcanzar los 2/3 pinta harto difícil. Efectivamente ha habido una serie de legisladores republicanos que primero la decisión de finalmente ir a por la declaratoria de emergencia nacional los ha pillado por sorpresa, están cabreados, están molestos, pero si algo hemos aprendido en estos 2 años de gestión del presidente es que en ningún tema, en ninguna coyuntura, la bancada republicana en el Congreso lamentablemente no se le va a enfrentar al presidente. Entonces no hay manera de que puedas llegar a los votos necesarios para revertir y sobreseer un veto presidencial si no tienes votos de la bancada republicana dispuestos a romper con el presidente. Creo que solo pasó una vez en la que Bush apeló a la emergencia nacional con el huracán Katrina. El Congreso estuvo trabajando en la posibilidad de revertir esa emergencia nacional, que creo que tiene un periodo de, no sé si son 14 o 15 días, y el día antes el mismo Bush dio marcha atrás para que no se iniciase todo ese proceso, porque habría quedado desautorizado por parte del legislativo. Yo creo que lo más probable aquí es que veamos una batalla en las cortes estadounidenses, en los tribunales estadounidenses. Es una batalla, en primero, que toma tiempo, y en segundo, que si uno observa la legislación estadounidense y los precedentes judiciales, lo más probable al día de hoy es que la termine ganando Donald Trump. Y en el ínterim, el presidente va a poder seguir subrayando ante su base de voto duro que ha cumplido con la promesa y que se ha pasado al Congreso por los Dardanelos para poder cumplir con la construcción del muro. No, y hay que recordar que si todo acaba como es previsible, como dice Mariano, en el Tribunal Supremo, hay que recordar que Donald Trump ha nombrado ya 2 jueces del Tribunal Supremo y podría ser que ocurriese algún caso más. Por lo tanto, la mayoría conservadora en el Supremo parece abrir un poco el horizonte para que esto sea aprobado. Estamos pendientes de la Casa Blanca, de la imagen que pueda llegar, porque a las 10 de la mañana, en aproximadamente 16 minutos, el presidente Trump tiene intención de intervenir. Si es así y es puntual, podrán ver esa intervención aquí en NTN 24. Mesa de trabajo hoy con Arturo Sarucán, con Mariano de Alba y con Alfonso Fernández, el día en el que el presidente de España, Pedro Sánchez, no le ha quedado otra que convocar elecciones. Lo ha hecho desde el Palacio de la Moncloa, tras unos meses muy cortos, los de su presidencia, pero tras perder el apoyo particularmente y fundamentalmente de quienes le auparon para llegar a la presidencia en minoría, de los nacionalistas catalanes, porque daban por hecho el apoyo, el Partido Socialista daba por hecho el apoyo de Podemos. ¿La salida es por la presión de la derecha, Alfonso? Es por la presión por la derecha y por la izquierda. Estas elecciones son una crónica de unas elecciones anunciadas. Lo que no se sabía era cuánto tiempo iba a durar el gobierno de Pedro Sánchez, pero hay que recordar que él contaba solo 84 diputados de 350, o sea que tenía una debilidad muy importante en el Parlamento y luego se había rodeado de socios muy dispares, por lo que era bastante previsible esta convocatoria de elecciones. Finalmente fue el debate de los presupuestos, en los que Sánchez había apostado al tratar de incorporar una serie de enmiendas de carácter de gasto social, subida del salario mínimo, que eso se aprueba previamente por decreto, pero finalmente la polarización y la crispación que se vive ahora en España ha marcado la situación y el presidente Pedro Sánchez ha decidido que era mejor tomar la iniciativa y ser él el que convocase elecciones para el 28 de abril. Pedro Sánchez lo ha hecho planteando indirectamente una pregunta de ¿qué España queremos? Y poniendo su modelo frente al que hoy une, desde el punto de vista nacional, del eje nacional no económico, no de infraestructuras, a el PP, Ciudadanos y Vox, que se solapan, por decirlo así. ¿El modelo de Pedro Sánchez, la pregunta de Pedro Sánchez, va a marcar la campaña electoral o se va a imponer la retórica de a Cataluña ni agua? Es muy probable que el tema catalán sea uno de los grandes ejes de movilización política cara a las elecciones.
Me parece que también por esto el presidente convoca elecciones más temprano que tarde, porque entre más tiempo das, más das posibilidades de que se construya y se abone a ese tipo de narrativas. Le das más espacios a la derecha pantagruélica que es Vox. Digo, en momentos en donde estamos afortunadamente por sacar a Franco del Valle de los Caídos, Franco regresa vía Vox a España. Yo creo que va a ser uno de los grandes determinantes de la campaña, y el gran peligro, Gustavo, de que España, que hasta ahora había sido más o menos, si ves el cuadro europeo, un remanso donde, digamos, la demagogia chauvinista no había tenido demasiada atracción, donde a pesar de las tensiones que ha generado en algunas partes de la península ibérica el tema de los migrantes llegando a la Unión Europea, es decir, España era como una especie de oasis si veías lo que había pasado en otros países en donde la derecha extrema, antiinmigrante, nacionalista, había avanzado. Ahora tienes la posibilidad, a raíz de estas convocatorias, de que Vox pueda empezar ya a marcar, a anotar puntos en el Congreso a nivel nacional, y que se te vaya coaligando, conformando un bloque de derecha más extrema que centro, que te va a forzar que te va a llevar a este debate con respecto a Cataluña, lo que implica Cataluña para el Estado español y para el futuro del país. Entonces, creo que va a ser difícil extraer el tema o prevenir que el tema no se convierta en el motor del debate político durante las próximas semanas. A ver, yo creo que en primer lugar esto es la confirmación de la fragmentación del ambiente político en España, lo que tiene una consecuencia a corto y mediano plazo de este tipo de gobiernos cortos, de una gran expectativa o incertidumbre, donde no hay un programa de gobierno que logra avanzar y traer en realidad cambios positivos para la gente, lo que hace que, como decía Arturo, aumente inclusive más el gusto por los extremos. Y por otro lado, yo pienso que, bueno, está clarísimo que el escenario más probable el día de hoy es que veamos un gobierno de coalición de derecha, donde sí es verdad que quizás el Partido Socialista Obrero Español puede ganar algunos escaños en el Congreso, pero la realidad es que al día de hoy en España la coalición del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox es la que tiene mayor chance de crear una mínima estabilidad para hacerse con la Moncloa. El otro problema de fondo de cara a las elecciones, aparte del tema de la derecha que bien comentabais, el ascenso de Vox, que todo el mundo está expectante de que pueda pasar después de las elecciones de Andalucía, donde entran al Congreso y donde ahora se prevé que accedan al Parlamento en Madrid, es la cuestión desde la izquierda. Podemos, un partido que estuvo efervescente hasta hace unos años, ahora está en situación de no quiebra total, pero de fisuras muy notables, por lo que se encuentra en un momento de debilidad, y lo que sería el apoyo para Pedro Sánchez desde la izquierda cada vez parece diluirse más. Hace poco se conoció que Íñigo Errejón, que fuera número 2 y cofundador del partido con Pablo Iglesias, se salía del partido y se presentaba de manera alternativa para la Comunidad de Madrid. Por lo que el escenario ahora en España es de una incertidumbre absoluta. Hay que añadir que después de las elecciones presidenciales se producirán las autonómicas y europeas, lo que va a convertir a los futuros próximos meses, van a ser de campaña total, y posteriormente de una negociación bastante compleja en la que no está claro si puede ser que esa coalición de derecha se imponga. Lo va a hacer de una manera no con mayoría absoluta, de manera que volveremos a este equilibrio frágil de poderes, algo que sorprende porque España, hoy lo estaba leyendo, los últimos presidentes, Felipe González tuvo 14 años, Zapatero y Aznar 8 respectivamente, Mariano Rajoy 7, parece que España entra en una cierta italianización de la política, ¿no? Que había sido uno de los referentes de estabilidad con Alemania, ahora parece que vamos a entrar en un camino de dificultades y incertidumbres. Y la balcanización de los partidos políticos. Sí, y también pues las minorías teniendo un poder que antes no habían tenido. PP y PSOE siguen siendo los actores principales, pero de alguna forma son rehenes de esas minorías de lado y lado.
Vamos a hacer una nueva pausa en nuestra mesa de trabajo de hoy, pendientes de la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la esperada, por algunos, pero no confirmada todavía, apelación a la emergencia nacional para la construcción del muro en Estados Unidos. Funcionarios del Departamento de Justicia en Estados Unidos discutieron en secreto hace unos meses destituir al presidente Donald Trump. Lo hicieron intentando buscarle una salida vía la enmienda número 25, esa enmienda que permitiría al vicepresidente más la mitad del gabinete pedirle al Congreso, presentar una carta al Congreso, preocupados por la estabilidad o salud mental del mandatario, pensando que no está capacitado para ejercer sus funciones. Si eso ocurre, de acuerdo a la Constitución, inmediatamente el presidente cesa de sus funciones, al margen de cualquier consideración, y se abre un proceso en el que el Congreso validaría ese requerimiento, que si es confirmado, se confirma la salida del presidente y el vicepresidente asume la presidencia. De lo contrario, el mandatario vuelve a asumir sus funciones y muy probablemente cesa al gabinete que le ha pedido que cese. Bueno, lo que les acabo de contar de esas conversaciones se ha anunciado en el adelanto de una entrevista que va a difundir este próximo fin de semana, este domingo, el canal CBS, en su programa 60 Minutes, 60 minutos. Y quien lo dice es Andrew McCabe, que fue alto responsable del Departamento de Justicia. Y hay que recordar que el mismo Trump cesó al director del FBI y ha tenido una relación ambivalente, podríamos decir, Alfonso, con ese Departamento de Justicia, en el que en muchos casos ha apelado de manera indirecta a lo que se ha denominado el Deep State o Estado Profundo, como una conspiración para evitar que su agenda legislativa y su presidencia avance. Sí, bueno, en este caso vemos que la posición de Trump oscila dependiendo del momento, ¿no? Recordemos que con el FBI y su exdirector James Comey era una especie de héroe para el señor Trump cuando planteó la investigación por los emails de Hillary Clinton, pero curiosamente cuando volteó y empezó a investigar sus posibles vínculos con el Kremlin durante la campaña electoral, lo consideró su gran némesis hasta el punto de echarlo, ¿no? Aquí lo que seguimos viendo es una novela de espías en la que se mezcla inteligencia política y necesidades electorales. Yo creo que el caso de McCabe es un episodio más dentro de esta novela en la que aún quedan muchos capítulos por descubrir. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con cómo nos referimos a este momento que el ex director interino del FBI, Andrew McCabe, narra. Yo creo que no fue una reunión secreta para destituir al presidente. Fue una conversación al interior del FBI acerca de si se podía instar al gabinete a tomar pasos legales y constitucionales para recurrir a una enmienda. Podemos estar de acuerdo o no si Trump efectivamente caería bajo las modalidades que contempla la enmienda, pero digamos, creo que hay que tener cuidado porque si seguimos caracterizando esto como una reunión secreta para destituir al presidente, efectivamente lo que estamos haciendo es abonando esta lectura del presidente Trump de que hay una conspiración de este Estado profundo conformado por la burocracia de Washington, que él tanto detesta, para tratar de obstaculizar su gobierno. Más allá de eso, yo creo que es un capítulo, como tú bien dices, es un capítulo más en una larga saga de un gobierno no solo que ha violado toda una serie de normas de ética política y de investidura del presidente en la Casa Blanca, sino que también al final del día es una caquistocracia, es un gobierno de los peores. Y lo hemos visto no solo con el tema de Rusia, con toda una serie de decisiones que el presidente ha tomado, con conflictos de interés, con el hecho de que sigue sin querer divulgar a plenitud sus declaraciones de impuestos, pero además no solo retrata o replica algo que ya sabemos, que es cómo se comporta este presidente. Creo que los capítulos más demoledores de la entrevista, y que todo esto es un adelanto del libro que McCabe ha escrito, es que hay otros integrantes del gabinete, en particular el ex procurador general de justicia
Jeff Sessions, que cuando hablan sobre los migrantes, los mexicanos, es decir, esta es una administración que vive en un universo paralelo que además es muy peligroso. Y creo que esto es lo que está demostrando el libro y la entrevista de McCabe. Este tipo de noticias son muy peligrosas porque yo pienso que la forma en que ha sido absorbido por los medios hasta este momento podría favorecer mucho a la agenda de Trump y a esa intención que él ha tenido de descalificar los esfuerzos que está llevando el Departamento de Justicia y el FBI, especialmente con relación a la trama rusa. Sin duda alguna, sería un tanto extraño que se hubiese dado una discusión para activar esa enmienda. Yo pienso más bien que como lo decía Arturo, se trató de una evaluación sobre si estaban dados los requisitos legales para tomar ese tipo de medidas. Pero creo que al final lo que demuestra esto, y que yo pienso que es lo más grave, es la ruptura total que hay entre la Casa Blanca y distintas agencias del gobierno. Y eso tiene un impacto en la funcionalidad del gobierno estadounidense, que si bien quizás todavía no se ha sentido con muchísima fuerza, yo pienso que en mediano y largo plazo sí va a ser mucho más evidente. Otra cuestión en paralelo y quizá un poco más frívola es que todas estas cuestiones siempre se dan en el marco de alguien que va a presentar un libro, ¿no? Entonces parece que todo el mundo se dedica a contar estas interioridades, pero lo hace siempre en el marco de una campaña publicitaria de voy a sacar un libro, ¿no? James Comey, el exdirector de FBI, también lo hizo. Hemos visto a varios exfuncionarios de la Casa Blanca que todos generan o lanzan estas críticas una vez después de haber estado dentro, pero siempre a posteriori en una campaña para vender su libro, ¿no? Digo, para alguien que ha estudiado y trabajado como diplomático mexicano durante más de 20 y pico de años en distintas etapas de mi carrera diplomática en Estados Unidos y la relación con Estados Unidos, yo creo que es uno de los momentos más bajos de la República estadounidense. Es decir, son capítulos dignos de una república bananera. Vamos a cambiar de asunto, pendientes del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. En las últimas horas hemos conocido la decisión de la multinacional tecnológica Amazon. Amazon tiene su sede en Seattle, que es una ciudad importante que está en el estado de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos, tocando a Canadá. Pero el propietario de Amazon, Jeff Bezos, quiso ubicar una segunda sede de la compañía en la costa este. Y se estuvo debatiendo, o en el centro del país, y se estuvo debatiendo una lista de 20 candidatos, de los cuales al final queda una lista corta, y acabaron anunciando una doble sede en Nueva York y en el área de Washington, D.C., en el estado de Virginia, al lado de la capital. Pues bien, en las últimas horas Amazon ha anunciado que, por diversos motivos, muy probablemente influido también por la protesta ciudadana que se ha producido en Manhattan a raíz de los beneficios diversos, fiscales, de fondos públicos recibidos, etc., ha decidido que la sede de Nueva York la rechaza, se retira de esa posibilidad y que va a apostar únicamente por ubicarse en Virginia. ¿Qué nos dice eso desde el punto de vista de la movilización social, de las críticas que ha recibido, de la decisión de la compañía y de pérdida, tanto para Nueva York como de ganancia para Virginia? Bueno, yo creo que esto es un debate que se veía venir. La presencia de una compañía tan importante como Amazon, no solamente en términos de modificación a la infraestructura, sino también en términos de atracción de personas y el cambio que eso genera en las ciudades, iba a generar una tensión. Yo pienso que se abrió una negociación entre las autoridades de la ciudad de Nueva York y Amazon, o del estado de Nueva York, y al final Amazon consideró que no, que el acuerdo que les estaban ofreciendo no era suficientemente pues atractivo, y por lo tanto decidieron, vamos a quedarnos solamente con la sede de Virginia. Entonces al final yo creo que sí hay mucho de política, pero yo pienso que la razón principal de esto es un cálculo económico y es un cálculo de no queremos crearnos más problemas y no queremos
estar en este debate eterno, por lo tanto vamos a irnos con lo seguro, con lo que no nos está causando casi problemas y cancelamos esta sede que habíamos anunciado. Estoy totalmente de acuerdo. La cuestión de fondo yo creo que es económica y es hasta qué punto los ciudadanos de una determinada región, que puede ser aquí Crystal City o Long Island en Nueva York, están dispuestos a pagar o a incentivar a las grandes multinacionales, porque hay que recordar que el acuerdo, como se plantea, es las autoridades locales otorgan una serie de incentivos fiscales, de subsidios en alguna manera, para que esta gran empresa se instale allí y a cambio genere un dinamismo económico importante con la creación de empleo, que en este caso eran 25.000 puestos de trabajo. Yo creo que este es un debate muy importante ahora mismo en la actualidad. Hemos visto como, por ejemplo, la joven estrella en el Congreso, Alexandria Ocasio-Cortez, salió a favor del movimiento local en contra de Amazon, mientras que Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, un demócrata, criticó vehementemente la actuación de las autoridades locales, ¿no? Vemos cómo hay este debate dentro del propio Partido Demócrata sobre cómo gestionar a estas grandes empresas. Claro, y probablemente uno de las grandes líneas rojas es, una cosa es que le ofrezcas subsidios indirectos en forma de exención de impuestos. O el acceso a construcción de terrenos o recalificación de terrenos. La otra es que del erario público, además de esas exenciones y de ese acceso, le otorgues dinero público a una compañía para poder ejercer su actividad. Esa línea roja creo que ha sido el detonante de gran parte de las protestas. Eso y que también si tú ves San Francisco, una ciudad que ha sido pues el corazón de esta revolución tecnológica, de empresas de tecnología que se ha convertido en el gran motor, en el gran dinamismo de la economía estadounidense, la economía global, y los efectos que este tipo de empresas han tenido en el tejido social, los costos de vida, en una ciudad como San Francisco. Esta batalla creo que se estaba empezando a replicar de alguna manera en Nueva York, sobre todo en la zona de Queens, que es donde Amazon tenía planeado ubicarse. Que además es un tema que no es ajeno a muchas de estas grandes urbes en Estados Unidos y en Europa, cuando zonas quizá menos favorecidas por el desarrollo económico, quizá algunas de ellas zonas postindustriales o exindustriales, son renovadas, y el impacto que esto tiene para las comunidades que aún viven allí. Este debate se ha replicado, no deja de haber un elemento ludita de alguna manera en la discusión que se ha dado en Nueva York, y también hay que tener claro que es una muestra de cómo una generación, la generación del milenio, está empezando a correrse hacia posiciones, no las quiero llamar socialistas porque es precisamente la narrativa que el presidente Trump le encantaría poder utilizar y va a utilizar en la campaña de reelección para tratar de encasillar a los demócratas, pero ciertamente, creo que lo encarna de muchos sentidos Alexandria Ocasio-Cortez y muchos de estos jóvenes legisladores que han llegado al Congreso, hay un realineamiento importante, creo, ideológico que se está empezando a dar entre jóvenes de la generación del milenio de Estados Unidos, muchos de los cuales estuvieron muy activos y muy involucrados en buscar bloquear la llegada de Amazon a Queens. Al respecto del cambio urbanístico que supone la llegada de una empresa como Amazon, el pasado verano estuve en Seattle y vi la transformación que hubo en la zona depauperada o más bien pues no desarrollada de la ciudad, y cómo la presencia de los headquarters de Amazon había transformado eso. Pero claro, el impacto inmediato es que la gente que vive allí, que no tiene acceso a los edificios o a las viviendas que ahora hay, han tenido que salir, y eso genera un cierto malestar, porque se han reevaluado las viviendas y la zona se ha convertido en una zona, un polo de atracción, lúdico y de seguridad, que los ciudadanos que habitualmente vivían en esas zonas no pueden soportar y se van. Pero a la vez que esto es, y lo vemos aquí en esta ciudad, aquí en Washington, barrios que hace 10 años o cuando yo llegué hace muchos años más a estudiar el posgrado, eran zonas a las que no podías ir y que hoy se han convertido en los nuevos polos de desarrollo
urbano, lúdico, de innovación de la ciudad, por este influjo de jóvenes que están llegando a la ciudad, sobre todo por esta gran economía de servicios que está caracterizando el desempeño económico de Estados Unidos. Pero a la vez también no podemos ignorar el costo que esta decisión tendrá para Nueva York en términos de talento humano que hubiese llegado a la ciudad, en términos de la derrama económica que esto genera para las arcas municipales, para los hubs de innovación que una empresa como esta detona de manera automática en su entorno y en su interacción con la mancha urbana en la que está. Entonces aquí también hay un tema de pérdida importante para el capital humano de la ciudad. Cerramos. No, sí, sin duda alguna, es un trade-off ese debate. Creo que al final hay más puntos positivos en términos de desarrollo económico y desarrollo de capital humano cuando se abre la puerta de ese desarrollo, pero también creo que en esos esfuerzos los gobiernos y las entidades locales tienen que tratar de buscar medidas que busquen proteger a los ciudadanos que sin duda alguna, por no tener recursos, van a sufrir una pérdida abriéndole la puerta a ese desarrollo. Vamos a cambiar de asunto. Temas más livianos para viernes. ¿A usted le gustan las sodas? Hay un nuevo estudio que ha publicado la revista Stroke, en el que un grupo de científicos han analizado el impacto que tienen las sodas de dieta y los zumos o jugos, en función de donde viva usted, preenvasados, no los naturales, sino los que llevan gran componente de azúcar. Y el estudio, Alfonso, revela que aumentan el riesgo de ataque al corazón. Sí, bueno, algo que intentando optar por un consumo sano de algún producto, te encuentras con que el impacto puede ser aún más perjudicial. Bueno, esto se enmarca dentro de esta campaña publicitaria que es capaz de vender una soda como dietética, ¿no? O como orgánica. Yo creo que en el fondo aquí la cuestión es que hay productos que son más beneficiosos para la salud y otros que son más perjudiciales, independientemente de la etiqueta que vaya acompañado con un diet o orgánico. El caso de las sodas, ¿no? Los refrescos azucarados aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, es increíble el nivel de consumo y está probado, ¿no? Científicamente que está vinculado a los niveles de obesidad, etcétera. Por lo que yo creo que es una noticia que es menos sorprendente de lo que yo creo que sería. Y con un país como este, que es Estados Unidos, y algunos otros en América Latina, lamentablemente, que tienen los niveles más elevados, no solo de obesidad, sino de diabetes, no solo como resultado de este tipo de bebidas, sino lo que acompaña las bebidas, es decir, la hamburguesa, es decir, la comida que se llama chatarra o fast food, que junto con este tipo de bebidas, pues una combinación, es un cóctel molotov letal para la salud pública. Lo que pasa, tengo la sensación de que a veces se carga, cuando se habla de la comida chatarra, se carga contra la hamburguesa de McDonald's particularmente y contra las sodas azucaradas. Cuando el problema para la diabetes, la obesidad, es un problema de educación, es un problema de diversidad de lo que comes y de lo que consumes. Es decir, tomarte 2 Coca-Colas a la semana no tiene el impacto de un ataque al corazón. Claro, como todo, si solo tomas Coca-Cola cada día 24 horas, pues lógicamente el problema es eso en una dieta que es poco sana, poco equilibrada, y hay que decirlo también. Efectivamente, tú dices la McDonald's, pero también... Es decir, la torta, el taco, la garnacha, es decir, toda esta tradición muy rica culinariamente, además de que es sabrosa, que existe en América Latina de este tipo de comida, tampoco es la comida más saludable del mundo. Entonces, efectivamente, es un tema de equilibrio, ejercicio y hábitos de salud, pero digamos, el tema sobre todo de estas sodas sí se convierte, sobre todo con niveles de consumo como los que existen en este país, en un problema real. Sí, a ver, estos estudios no son nuevos y la realidad es que yo pienso que el impacto en las personas no es tan concreto. Al final coincido que es un tema de equilibrio, de que entender que todo en exceso es malo y que efectivamente, pues, así como comer todos los días McDonald's o tomar sodas va a tener un impacto en tu salud, pues también si estás haciendo más ejercicio de lo normal o llevas una vida
demasiado activa, eso también tiene un impacto a largo plazo y la realidad es que pues, el cuerpo humano es frágil y cualquier cosa que hagas puede afectarte. 10 y 19 minutos en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos. La Casa Blanca está retrasando esa intervención esperada del presidente de Estados Unidos en la que argumentará su apelación o no a la emergencia nacional en la Casa Blanca. NTN24 pendiente de esa intervención. Mientras, les propongo que sigamos avanzando con otras cuestiones de la actualidad en esta mesa en la que hoy estamos compartiendo con Alfonso Fernández, con Arturo Sarucán y con Mariano de Alba. Les quería preguntar si ustedes tienen ya en su mente retirarse, pero tengo que parar en Arturo, si entre las prioridades del retiro está volver a México. Lo digo a raíz del informe que ha publicado el Annual Global Retirement Index sobre la calidad de vida internacional. Y el índice, que ha tomado diversas consideraciones, diversos parámetros, elabora una lista de los países más atractivos o mejores para jubilarse. Encabeza la lista Panamá, Costa Rica, México, Ecuador, Malasia, Colombia, Portugal, Perú, Tailandia y España. Es decir, de los 10, 6 son latinoamericanos y México, su país de origen, Arturo, es el tercero. Bueno, eso explica por qué en México tenemos la comunidad de expatriados, digo, me ven con este lenguaje corporal porque los mexicanos en Estados Unidos son inmigrantes y los estadounidenses en México son expatriados, cuando muchos de ellos tienen un estatus indocumentado en México. Pero digamos, más allá de cómo se encuentra en el país, la realidad es que México tiene la comunidad expatriada estadounidense más grande del mundo. Son 1.2 millones de estadounidenses que hoy ya viven en México, retirados o semi-retirados. Es decir, creo que habla de una serie de factores que hacen a este tipo de países enormemente atractivos. Son una combinación de factores, es decir, desde costo de vida, clima, cultura, etc. Pero creo que son ventajas que muchos de estos países no han sabido, además, todavía capitalizar del todo. Por ejemplo, el tema de turismo médico y el poder atenderte fuera sobre todo Estados Unidos, que es carísimo. Es decir, lo que esto le da a retirados, jubilados, expatriados en otros países donde esos costos de salud pública son mucho menores. Entonces creo que es un índice interesante y que varios de los países que están hasta arriba de la lista tienen muchos de estos factores en común, ¿no? Entre los indicadores que se han utilizado para la elaboración de este índice, hay otros índices que tienen similitudes en algunos de los países, en otros no, pero en este particular se ha tomado en cuenta el costo de compra de una propiedad, el costo de arriendo de una propiedad, el beneficio y los descuentos que recibes, las visas y la opción de residencia, el costo de vida, la facilidad para adaptarse a la cultura local, el entretenimiento, el acceso a la salud, el estilo de vida que sea saludable, el nivel de desarrollo en cuestiones de tecnología o de infraestructura, el clima, la gobernanza y las oportunidades para emprender nuevos negocios. Sí, es interesante la lista. Yo lo que hablábamos antes aquí en el panel es que también es una lista sobre gente que se va a retirar al extranjero, que es una opción que no todo el mundo tiene. Normalmente el ciudadano de a pie no se va a retirar a otro país, sino que opta por retirarse en su propia, en el lugar donde vive, ¿no? Por facilidad, porque es mucho más barato, etc. En el caso que habla Arturo de turismo médico, por ejemplo, en Europa vemos el caso de España, ¿no? Que ha sido un gran receptor de retirados, sobre todo ingleses, ¿no? Que ahora está un poco la cuestión en duda de cara con el Brexit, pero que han aprovechado unos de estos factores que se habla aquí, el clima, el sistema de salud, etcétera, que facilita esta opción de retiro en España, y vemos que son indicadores similares por el que se ven llamados los que han sido consultados para esta encuesta, ¿no? Sí, yo creo que a la hora de retirarse hay otros factores importantes, ¿no? También, ¿dónde está tu familia? Creo que es un factor que pesa mucho a los efectos de tener una ayuda concreta a las personas mayores de edad. Y también creo que el tema cultural pesa mucho. También veíamos en el corte otra encuesta de este nivel parecido donde se hacía referencia a muchos asiáticos. Creo que esta que estamos comentando, creo que la gran cantidad de encuestados o son estadounidenses o son europeos y por lo tanto ven mayor afinidad cultural con países de América Latina.
al final creo que eso también ayuda mucho, ¿no? La posibilidad de comunicarte en el mismo idioma y la posibilidad también de tener círculos sociales de compañía, que pienso yo es quizás uno de los aspectos más fundamentales para las personas de la tercera edad. No solamente tener acceso a buena salud, estar acompañados de su familia, sino también tener un círculo social con el que puedan seguir teniendo una vida agradable. Este criterio de la familia, ¿crees que es distinto en la cultura anglosajona de la cultura latina o europea? Quiero decir, cuando un estudiante, hijo de una familia, llega a los 18 años, siempre tengo la sensación que busca el centro universitario más lejano posible. Y a partir de ahí empieza su vida y como de manera natural ya no regresa al entorno de la familia, y la familia sí lo espera, es el momento de que te vayas. En España particularmente, Alfonso, corrígeme si me equivoco, hay muchos estudiantes universitarios que continúan viviendo con sus padres y que si no dan el paso de casarse siguen, incluso se han dado circunstancias en las que los mismos padres han denunciado a alguno de sus hijos, caso extraordinario y excepcional por supuesto, en el que, oiga, ya, manténgase usted por su propia cuenta, váyase. Sí, no, desde luego, la cuestión yo creo que también es similar en el ámbito latinoamericano. Los vínculos, los lazos familiares son mucho más estrechos que en otras culturas, por lo que son uno de los grandes factores que motivan este tipo de actuación. Una cosa que me sorprendía es el caso, que yo creo que el clima es otro de los factores que no se valora lo suficiente y que aquí sí que está bastante claro. Nadie parece querer ir a retirarse a Finlandia, a Suecia, a Canadá, lugares con un sistema de salud muy bueno, unas condiciones de infraestructura, etcétera, perfectas, pero ¿quién quiere pasar el verano en Oslo, no? Vamos a revisar la opinión de nuestros invitados sobre quién ha tenido una mala semana, la mala semana de este viernes. Como siempre, este ejercicio de identificar a quién le otorgamos ese premio, y los nombres nos los ofrecen con sus argumentos los invitados. Mariano, ¿mala semana para quién? El Chapo Guzmán, sentenciado por una corte estadounidense, todavía no se conoce, fue declarado culpable por el jurado, todavía no se conoce la sentencia. La gran posibilidad es que sea declarado a cadena perpetua, ya se está discutiendo cuál será su centro de reclusión, uno en el desierto de Colorado, de la mayor seguridad. Creo que es un momento importante desde muchos puntos de vista, pero al final, como lo decía el presidente López Obrador, que por cierto va a visitar la ciudad natal del Chapo en las próximas horas, es un mensaje de que al final este tipo de conductas tiene un impacto concreto y que las personas, los más altos responsables, pues tienen que enfrentar la justicia. Arturo. Hay muchos candidatos esta semana, pero sin duda Theresa May, la primera ministra británica, que vuelve a perder otro voto más en el Parlamento en torno al Brexit y en torno a la hoja de ruta británica frente a la salida de la Unión Europea, que además ya pues, se avecina la fecha fatídica en donde se daría la separación automática de Gran Bretaña de la Unión Europea. Sin acuerdo. Sin acuerdo, con un partido conservador profundamente dividido que está votando en contra de la líder del partido y la primera ministra Theresa May, y el problema es que los escenarios posibles se van complicando con cada voto que pierde la primera ministra. Arturo, Alfonso. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, como comentábamos antes, se acaba su periplo en la Moncloa, el momentáneo, y se enfrenta a lo que se presume en una campaña electoral de las más disputadas y crispadas de los últimos años en España, por lo que sería el candidato para haber sufrido esta semana fatal. La mala semana de nuestros invitados en este club de prensa con el que cerramos el repaso de la actualidad. A nosotros nos da mucho gusto saber que ustedes nos eligen. Son las 10:29 en Washington. Ya tenemos señal de lo que acontece en la Casa Blanca, en la que se espera, como decimos, la presencia del presidente de los Estados Unidos para explicar, tras haber firmado probablemente ya la ley que garantiza la financiación del gobierno, de la administración, hasta el final de este año fiscal, que concluye el 30 de septiembre, y que tras esa firma
muy probablemente apelará a la emergencia nacional para poder sacar adelante lo que no ha conseguido del Congreso, y son esos fondos para comenzar a construir el muro. Un debate que también hemos tenido en este programa con las opiniones de Mariano de Alba, constitucionalista, con Arturo Sarucán, consultor internacional y ex embajador de México en Washington, y con Alfonso Fernández, corresponsal de la agencia EFE. Gracias por la generosidad de su tiempo, les deseamos un feliz viernes y un feliz fin de semana.